Juan Héctor Guidi fue portada de revistas, llenó estadios con su talento, fue figura indiscutida en una época de oro en el fútbol argentino, pero su verdadera grandeza no estaba en los flashes, estaba en la forma en que vivía el fútbol, con el alma. ¿Cómo se convierte un chico humilde de Piñeiro en leyenda eterna de Lanús? ¿Por qué su figura sigue siendo tan querida, incluso en generaciones que ni lo vieron jugar? ¿Qué lo hizo tan especial como para que su gente lo recuerde con lágrimas en los ojos? Él no necesitaba gritar en la cancha para ser escuchado. Su juego estremecía a multitudes. Hinchas de otros clubes iban exclusivamente a verlo jugar a él. Guidi sobresalía cada vez que salía a la cancha. Por ese entonces, el gráfico no tuvo empacho en llamar al futbolista como medio equipo por su influencia en el conjunto granate. A veces, hasta anunciaba lisa y llanamente, hoy juega el nene, en una clara demostración de que un partido que tuviera entre sus protagonistas al número 5 no era uno más. Su manera de luchar cada pelota y de transpirar la camiseta hablaba por él. Fue capitán, referente y símbolo, pero por sobre todo, un tipo auténtico. De esos que ya no abundan, de esos que ya no se olvidan. Defendió la camiseta granate por más de 15 años. El nene Guidi se transformó en un símbolo tan inmenso que su apellido se lee en la esquina más granate que pueda concebirse. Su nombre también le pertenece a una de las tribunas de la que fue su casa. Hoy vamos a contar su historia. No la de las estadísticas frías, la real, la que se construye con barro en los botines, con abrazos en las tribunas y con ovaciones que siguen resonando. Porque Guidi no solo jugó al fútbol, Guidi honró al fútbol. Y hoy, en un nuevo aniversario de su nacimiento, lo recordamos como se recuerda a los grandes, con respeto, emoción y admiración eterna. Juan Héctor Guidi nació el 11 de julio de 1930 en Piñeiro, un barrio obrero de Avellaneda, donde el fútbol no era un juego, era una forma de vida. Las calles eran de tierra, los arcos se hacían con camperas y los botines a veces eran solo los pies descalzos. Pero ahí, entre las pelotas gastadas, camisetas transpiradas y gritos de gol improvisados, empezó a escribirse una historia que marcaría a fuego al fútbol argentino. Apodado Cacho en el ámbito familiar y Nene en el futbolero. Desde chico, Guidi mostró algo distinto, no solo talento, sino una forma de entender el juego que sorprendía. Serio, callado, siempre con la mirada fija en la pelota y el corazón puesto en cada pase. Tenía una madurez que desentonaba con su edad. A los que lo conocían les costaba imaginarlo en otro lugar que no fuera una cancha. El Club Atlético Piñeiro fue su primer amor futbolero. Ahí dio sus primeros pasos formales en el barrio, mientras trabajaba en lo que podía para ayudar a su familia. El esfuerzo no era una carga, era su forma natural de vivir. Nunca se quejó, nunca pidió más, solo soñaba con jugar. Ya desde joven era evidente que Guidi no iba a ser un jugador más. Tenía esa mezcla rara de técnica fina y garra infinita. Podía marcar con firmeza o distribuir con elegancia, siempre con la cabeza levantada. Y por encima de todo tenía valores, humildad, compañerismo y respeto. Nunca se creyó más que nadie, pero todos sabían que en la cancha era más que muchos. Ese chico de barrio no tardaría en llamar la atención de los grandes, pero aun cuando el mundo empezara a mirarlo, Guidi jamás dejaría de ser ese pibe del potrero, con los sueños bien puestos y los pies siempre en la tierra. Llegó a las inferiores de Lanús en 1949 y desde el primer minuto Juan Héctor Guidi entendió lo que esa camiseta significaba. No era un escudo más, no era un club de paso, era su casa. Y con el tiempo sería mucho más que eso, su leyenda. Jugaba de centro half, la posición que hoy conocemos como mediocampista central, pero era más que un 5, era el alma del equipo, mandaba sin gritar y lideraba sin imponer. Su estilo combinaba la firmeza del caudillo con la sensibilidad del que ama el fútbol bien jugado. Tenía lectura, tenía técnica y sobre todo tenía una entrega que contagiaba. La gente lo adoraba, lo aplaudía incluso cuando el equipo perdía, porque sabían que él nunca se guardaba nada. Cada partido lo jugaba como si fuera el último. Cada pelota dividida era una causa, cada pase un poema. Creció viendo otro grandísimo número 5 de la historia de Lanús, León Strembel, quien también jugó en la selección. Fue su maestro, su ídolo desde chico y todo lo que soñaba ser él dentro de una cancha. Pero poco tiempo después le tocaría reemplazarlo. El debut de Guidi en Lanús se produjo el 6 de noviembre de 1949 frente a Newell's, en Rosario a los 19 años de edad. En 1953 estuvo presente en 22 de los 30 partidos y se dio el gusto de gritar su primer gol. Lo marcó el 4 de octubre con un largo remate de 25 metros que superó al arquero del Ciclón e hizo posible el triunfo por 1-0 sobre San Lorenzo.
En 1954 se encontró con Da Ponte. También había debutado en el 49 y con Nacional, quien retornó al equipo. Este último tenía un profundo vínculo con el Grana, pues a los 15 años había hecho las inferiores en Lanús. Lanús fue quinto y repitió esa destacada posición en el campeonato de 1955, ya con Da Ponte, Guidi y Nacional como piezas valiosas en la estructura de un elenco que ese año obtuvo su primer título oficial. Integraría junto a sus socios, Nicolás Da Ponte y José Nacional, una de las líneas medias más lujosas y recordadas del fútbol argentino. El fanatismo y sentimiento de los tres por Lanús haría que se entendieran de memoria y dieran un plus en cada encuentro. Compartieron cancha en más de 100 partidos, una de las épocas más gloriosas de Lanús. En 1955, Guidi fue una de las figuras del equipo que ganó la Copa Juan Domingo Perón, el primer título en la historia de Lanús, tras vencer en la final 2-1 a Estudiantes de La Plata en el Cilindro de Avellaneda, que aún hoy es símbolo de orgullo para los granates. Un año más tarde, Lanús lograría algo aún más histórico, el subcampeonato en la primera división de 1956, a solo 2 puntos del River de La Bruna y La Máquina. Fue el corazón de ese histórico equipo apodado los Globetrotters, por su fútbol vistoso, técnico y ofensivo. Guidi sobresalió como número 5 en una época en la que los jugadores que ocupaban su posición eran algo así como los forjadores de identidad de sus equipos, y la superioridad de los clubes grandes era muy notoria. En ese momento era muy difícil destacar, y aún así él se llevaba todas las miradas. Parado en la mitad del terreno, en cierta medida encarnaba la viva representación del estilo futbolístico de su club. Los había aguerridos y batalladores, o exquisitos dominadores de la pelota. Con uno u otro estilo, se los veía como la pieza clave que marcaba el camino a seguir. Guidi, con la joven edad de 25 años y siendo salido del semillero, ya era uno de los capitanes, era el eje, era quien organizaba, quien equilibraba, quien marcaba el pulso del juego. Y lo hacía con una humildad conmovedora. Su 1,86 m de estatura no le impidieron mostrar todo su potencial. Podía recuperar la pelota y salir jugando con elegancia, como si cada movimiento tuviera la precisión de una coreografía. El nene aunaba a la perfección la elegancia con el esfuerzo. Alto, de distinguido andar y dueño de una inteligencia táctica que lo hacía el eje del equipo. Jamás dudaba en poner la pierna fuerte cuando era necesario. Distinguido y aguerrido al mismo tiempo. Además, su voz de mando terminaba de moldear a un centrojaz como pocas veces vieron en Lanús. Por eso se adentró en los corazones de los hinchas, que lo vieron casi siempre vestido de granate, ya que él, enamorado de ese color, apenas sí aceptó alejarse de un año del club de toda su vida, porque Lanús era su vida. No era solo una etapa en su carrera, era su destino. Jugó más de 300 partidos con la Granate, pero más que estadísticas dejó algo mucho más grande, un ejemplo de fidelidad, de compromiso, de amor verdadero por el club. Nunca buscó ser ídolo, pero terminó siendo ídolo eterno. En el vestuario sus compañeros lo respetaban profundamente. Era el que hablaba poco, pero decía lo justo. El que primero salía a correr cuando las cosas iban mal. El que más se emocionaba cuando el equipo ganaba, o el que más lloraba cuando el equipo no le salían las cosas. Los que lo conocían sabían el amor que tenían por el club. Nadie quiere más a Lanús que él, se decía siempre. Sus caminatas por la 9 de julio, yendo a entrenar y saludando a los vecinos con una enorme sonrisa, la cual tenía siempre. Se quedaba en el club hasta tarde, entrenando, y siempre estaban esperándolo a la salida. Él siempre a disposición y con esa humildad para firmar autógrafos a chicos y grandes. Era muy cercano con la gente del barrio. Los nenes lo adoraban y le gritaban al pasar: ídolo, crack. Siempre se llevaba a uno en sus hombros. La hinchada le hizo canciones, lo coreaban, lo buscaban con la mirada. Cuando pisaba la cancha, la tribuna lo sentía. No hacía falta que levantara los brazos, su sola presencia calmaba, inspiraba. En un fútbol donde lo pasajero es norma, Guidi fue raíz, fue sentido de pertenencia, fue Lanús. Y Lanús, para siempre, será Guidi. Guidi era el capitán y el máximo referente de ese equipo, que regalaba desempeños memorables cada vez que salía a la cancha. Su don de mando, junto con el talento para manejar la pelota y la disposición al sacrificio cuando las circunstancias lo requerían, lo convirtieron en una figura fundamental de esos días. Tanto es así que era habitual que lo convocaran para integrar la selección argentina, en un momento en el que su puesto actuaban pesos pesados como Néstor Pipo Rossi en River, Eliseo Mourinho y Antonio Ratín en Boca. Juan Héctor Guidi no solo fue ídolo en Lanús. Su talento era demasiado grande para pasar desapercibido en el plano local,
En 1956, el mismo año en que brillaba como líder del subcampeón Lanús, recibió el llamado más importante, el de la selección argentina. El técnico Guillermo Stabile lo convocó y su debut con la selección argentina se produjo el 28 de febrero de 1956 en un partido contra Perú durante el Campeonato Panamericano de 1956. A partir de ese momento, Guidi se convirtió en una pieza habitual en las convocatorias. En ese torneo, Argentina fue el subcampeón. A pesar de que tenía compañeros mucho más experimentados, en sus primeras presentaciones llevó la cinta de capitán. En ese Panamericano, compartió la posición de mediocampista central con Mourinho, uno de los principales exponentes de ese tiempo. Stabile confiaba en el 5 de Lanús y lo mantuvo en la línea media. También se consagró campeón de la Copa América de 1957 y fue parte de un plantel legendario que quedó grabado en la historia de la selección argentina. Aquel equipo, que dominó en el torneo con autoridad, fue bautizado como los Carasucias. Guidi, dentro del grupo, su presencia era vital. Ordenaba, equilibraba y daba libertad a los cracks para brillar. Guidi tenía prácticamente garantizada su participación en la Copa Mundial de 1958, pero en una lesión en la rodilla lo dejó fuera de la convocatoria, lo que representó una de las grandes tristezas de su carrera. A pesar de esto, su jerarquía, visión de juego y liderazgo lo llevaron a ser capitán de la selección argentina en varios encuentros, un honor que también ostentó en Lanús, siendo uno de los pocos jugadores en liderar en ambos equipos simultáneamente, un logro que es orgullo granate. En 1959, Guidi volvió a ser convocado para la Copa América en Ecuador, donde Argentina alcanzó el subcampeonato, quedando en segundo lugar, detrás de Uruguay. Este torneo marcó otro hito en su carrera, consolidándolo como un jugador clave en competencias sudamericanas. También participó en el Campeonato Panamericano de 1960, donde Argentina se quedó con el título en ese certamen desarrollado en Costa Rica, y Guidi siempre fue titular, y por si fuera poco, capitán. Era el líder de un plantel que contaba con muchos jugadores que empezaban a hacerse un lugar en las competencias internacionales. Con el correr del tiempo también se ganó el apodo de medio equipo, ya que los hinchas afirmaban que con él solo dentro de la cancha bastaba para que cumpla con todas las tareas defensivas del conjunto, ya que la otra mitad del equipo se dedicaba a atacar. Siempre se lo veía parado solo en la mitad de la cancha, cortando los ataques del equipo rival. Era impasable. Su último partido con la albiceleste fue el 19 de junio de 1961 frente a la Unión Soviética de Lev Yashin, en Moscú, a los 30 años, en un empate 0-0, cerrando una etapa en la selección en la que destacó como mediocampista central. En ese momento, Héctor llegó a ser uno de los jugadores con más presencias de la selección argentina en la era profesional, junto con Pedro Del Hacha con 35 partidos jugados, Ángel Labruna con 37 y Orestes Corbata con 39. En total, sus 50 convocatorias y 37 partidos entre 1956 y 1961 reflejan su importancia en una era donde la selección competía principalmente a nivel sudamericano y panamericano, antes de la expansión de los torneos mundiales y eliminatorias. El Nene Guidi hasta hoy sigue teniendo el récord de más partidos jugados en la selección argentina de un jugador de Lanús. Su popularidad era tan grande que en 1957 hasta saltó a la pantalla grande. Fuera del campo, Guidi también tuvo un momento curioso en su paso por la selección. Participó en la película Fantoche, interpretándose a sí mismo, protagonizada por el actor Luis Sandrini, junto a otros compañeros del equipo campeón sudamericano, como Pedro Del Hacha, Angelillo, Mayo y el técnico Stabile. Este hecho resalta su estatus como figura reconocida en su tiempo. Pasar entre estos dos, Guidi. Guidi. Pero qué largo, Guidi. Yo lo miraba desde el tablón, me parecía mucho más... ¿Qué tal? Angelillo. 10 metros. Entonces, ¿cómo hizo el gol? Porque le pegó en la cabeza al centre half contrario que estaba parado en la punta del área. El Nene sigue siendo recordado en estos tiempos. En 2018, en el aniversario de su fallecimiento, el sitio oficial de AFA le rindió un artículo en homenaje recordándolo con el título de Héctor Guidi, referente y emblema, destacando su gran nivel en Lanús y en la selección. A pesar de su paso exitoso por la albiceleste, Guidi nunca cambió, nunca se agrandó. Volvió a Lanús con la misma humildad con la que se había ido. Para él, vestir la camiseta del club de su vida, y el que era hincha seguía siendo el mayor de los orgullos. Porque incluso cuando estuvo en la cima, Juan Héctor Guidi jamás se olvidó de dónde venía. Su lealtad a Lanús fue tal que rechazó ofertas de grandes clubes de Argentina y del exterior para quedarse con el Granate. Gracias a Lanús, pudo cumplir muchos sueños, debutar en primera, ser reconocido, ser campeón, representar al país en la selección y su sueño más grande de todos, comprarle una casa a sus viejos. Esa fue una de sus máximas alegrías y todo eso se lo devolvería al club dentro de la cancha.
El nene sería el gran abanderado de un Lanús que le peleaba frente a frente a los grandes y sería de los animadores del campeonato en esos tiempos. Por eso, Lanús fue invitado a realizar unas giras internacionales en América, donde conquistó los trofeos Ricardo Saprissa, Otto Falas y el de la Asociación de Periodistas en Costa Rica. Mientras que en México, en 1957, conquistaron el trofeo Tabalera Mexicana. El 5 de febrero de 1956, en la ciudad de Monterrey, enfrentaría a Rayados de Monterrey. La visita de Lanús sería uno de los eventos más impactantes de la década del 50, siendo el primer equipo internacional en jugar en dicha ciudad. Lanús derrotó 2-0 al equipo mexicano. Más de 15.000 aficionados asistieron al Estadio Tecnológico, registrando lo que hasta ese momento era la mayor asistencia a un evento deportivo en la historia de la ciudad. Guidi demostraba su gran fútbol y el de todo Lanús al mundo, y sería la tapa de todos los diarios. También estuvo en la gira por Europa de 1951, en lo que fueron sus comienzos, y disputó varios encuentros. Estas giras fueron un hito en la historia del club, ya que fue una de las primeras veces que un equipo de mediana envergadura del fútbol argentino viajó por América y Europa para enfrentar a clubes y selecciones locales. El nene Guidi era reconocido no solo por sus dotes futbolísticos, sino también por la caballerosidad con la que se manejaba dentro de la cancha. Por supuesto, también tenía su carácter. En 1959 sufrió una de sus pocas expulsiones. Se trenzó en una discusión con Herminio González, un habilidoso delantero de Boca al que apodaban Pirino, y los echaron a ambos. Guidi solo fue expulsado 4 veces en toda su carrera. En 1962, tras una discusión con el director técnico de turno, Juan Héctor Guidi dejó momentáneamente Lanús para jugar una temporada en Independiente. Fue su única experiencia fuera del club granate, pero su historia con Lanús no podía terminar ahí. Al año siguiente, en plena crisis futbolística, regresó. No volvió como uno más, volvió como líder. Lanús lo necesitaba y él no dudó en volver. En 1964 guió a los más jóvenes y logró el campeonato y el retorno del equipo a Primera División junto a otro equipo histórico, el de los albañiles de la dupla Silva y Acosta. Siendo entrenador y jugador al mismo tiempo, un gesto de entrega total, como siempre fue él. A los 34 años, una edad en la que en esa época los jugadores empezaban a despedirse del fútbol, el nene faltó solo a 3 de los 33 partidos de ese torneo. Tras el ascenso y con el rostro lleno de lágrimas, Guidi declaró a la prensa: "Hoy es el día más grande de mi vida. Yo quiero ver siempre grande a Lanús. Este club es todo para mí, es mi vida. Bajamos en el 60 y ahora lo devolvemos a donde siempre debe estar, arriba, donde pertenece". No fue el final, ya que permaneció 2 años con la camiseta granate cubriendo su cuerpo. Jugó 19 partidos en el 65 y 18 en el 66. Muchas veces retrocedió en el campo y se ubicó como primer marcador central. Sí, en los últimos tiempos dejó la camiseta número 5 y usó la número 2, pero no había dudas de que Guidi era el 5 de Lanús. El nene le puso fin a su famosa carrera el 7 de agosto de 1966. Se retiró a los 36 años, vistiendo la camiseta de su vida. Enfrentando a River en el Monumental, se despidió con una camiseta empapada de historia y una tribuna que lo ovacionaba con el alma, como en cada partido. Tras brindarle sus mejores años al club en un total de 17 temporadas, 336 partidos entre ligas y copas, siendo el cuarto jugador con más partidos en la historia de Lanús, 10 goles marcados, y logrando el primer título de Lanús, Guidi siguió ligado a Lanús. ¿Cómo no iba a hacerlo si su vida le pertenecía a Lanús? Dirigió al equipo en 1968 y 1969 y durante la primera parte del certamen de 1971. Además, trabajó incansablemente en las divisiones juveniles. No solo formó jóvenes talentos, también formó personas, inculcándole valores y un legado. Uno de ellos, en su mismo puesto, el gran número 5 que tuvo Lanús, José Luis Lodico. Conocí al nene Guidi, que fue técnico mío. Un tipo maravilloso, donde yo cuando vine al club empecé a jugar como número 9. Y cada rato que me decía: "Vos vas a jugar en el puesto del nene Guidi, porque vos te tirás muy atrás. Hay 2 tipos de 9, el que juega de área como tipo Palermo". Me dijo: "Un día vas a jugar de 5". Vine a jugar la selección juvenil que estaban preparando contra la 5ª división de Lanús, luego la 6ª división. El número 5 se enferma. Entonces Guidi me dice: "Hoy la oportunidad que juegues de 5". Y me di cuenta que había encontrado mi puesto. Me acuerdo que salimos 2-2, hice un gol de penal y un gol de jugada. Y cuando me citaron para formar parte de la selección juvenil fue maravilloso. Encontré lo que era mi puesto, que se lo debo al nene Guidi, porque de 9 me gustaba, pero cuando me tiró 10 metros más atrás sentí que esa era mi posición. Una enfermedad lo obligó a alejarse de sus actividades y su estado de salud se convirtió en una preocupación para toda la comunidad.
La noticia de su fallecimiento conmocionó y tuvo un gran impacto para todo el Club Lanús y todo el fútbol argentino, ya que Guidi era una de sus figuras más queridas por su lealtad y su carisma. Su muerte fue prematura, a una edad tan joven, que amplificó el sentimiento de pérdida. El sentido pésame desde la AFA no tardó en llegar. Juan Héctor Guidi falleció el 8 de febrero de 1973, a la joven edad de 42 años, debido a una enfermedad grave, específicamente un cáncer de páncreas. El fútbol argentino no solo se perdía un futuro gran entrenador, sino un hombre excepcional. Sus cenizas fueron esparcidas sobre el arco que da a la calle Ramón Cabrero. Al año siguiente, más de 10.000 vecinos de la ciudad de Lanús juntarían firmas para cambiar el nombre de una de las calles adyacentes al estadio Ciudad de Lanús, al suyo. El acto se hizo el 3 de enero de 1974 en modo de homenaje, quedando su nombre inmortalizado para siempre en la esquina más granate de todas, la del Club de sus Amores. A su vez, la tribuna local pasó a llamarse Juan Héctor Guidi y también sería el primer jugador de Lanús en ser homenajeado con una escultura. El 1 de noviembre de 2018 terminó de forjarse esa esquina bien granate cuando se instauró el nombre de Cabrero, otra leyenda de Lanús, que había fallecido 12 meses antes. Su viuda donó sus botines y una camiseta firmada por él al Museo Granate, en agradecimiento a todo el cariño que le brindó la gente de Lanús. Su fútbol de galera y bastón, su estilo y su legado será recordado por siempre por todos los granates. Juan Héctor Guidi fue el máximo ídolo y símbolo de Lanús en el siglo XX. Y hasta el día de hoy, uno de los máximos ídolos del club. Este es nuestro pequeño homenaje a uno de los mejores 5 de la historia del fútbol argentino. Porque no importa lo que suceda, las glorias viven por siempre. ¿El líder de ese equipo? Sí. Y el líder de ese equipo, Nene Guidi era uno. Nene Guidi era uno. Nene nació ahí, se crió ahí, todo ahí. El Nene Guidi era uno. La prestancia del Nene Guidi. Si te gustó el video, te pido que te suscribas, que le des like y compartí este video a todo granate que conozcas. Muchas gracias por verlo.